El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, la Iglesia es misionera por esencia. La Iglesia, Cristo la instituyó como cuerpo místico. Y Cristo, cuerpo místico de Cristo, y Cristo es el enviado del Padre. Es el enviado para darnos a conocer la vida de Dios, al Padre eterno. Jesús, cuando se va al cielo, San Marcos en este Evangelio que acabamos de escuchar nos relata esos últimos momentos cuando Cristo se aparece después de haber resucitado y haber estado con sus apóstoles 40 días, y entonces se va a ir al cielo, y como dice, después de hablarles el Señor Jesús subió al cielo, se sentó a la derecha de Dios. Cristo había realizado su misión. Hecha su parte, nos deja ahora a nosotros la otra parte, nuestra tarea. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aquí está, queridos hermanos, resumida la misión de todo cristiano. El predicar se predica con el ejemplo, sobre todo, viviendo la vida cristiana. Que el que nos vea, vea a Cristo, vea a la Virgen María, pueda comprender qué cosa es virtud. Cuando nos ataquen, que sepan, por eso Cristo se apareció a Pablo, que le estaba persiguiendo en los cristianos. ¿Por qué me persigues? Que están persiguiendo al mismo Cristo. En esto, queridos hermanos, hoy día que hay tantos ataques, pero a veces son solapados, como burlas, son como tentaciones, pruebas a ver qué responde, a ver qué dice, a ver qué hace, a ver cómo actúa, y nos provocan para el mal. Cristo espera hoy día que nosotros demos testimonio. El testimonio, proclamad el Evangelio. Tiene que ser que nuestra vida, nuestro ejemplo sea vivir el Evangelio. Basta con ver a un cristiano para comprender los mandamientos de Cristo. Si después de nuestro ejemplo, nuestra vivencia de la caridad, de la verdad, de la justicia, del perdón, de la paciencia, que se vea que realmente tenemos fe. ¿Cómo podemos demostrar que tenemos fe
si vivimos igual que el mundo. Vemos esas porquerías que echan en los canales comerciales, que solamente hay para suscitar pasiones bajas, instintos y nada más. Si nosotros damos testimonio con nuestra vida, todo nuestro existir, nuestro ejemplo tiene que ser diferente. Y luego se apoya con la palabra, porque una vez que ven el ejemplo, sobre todo la palabra que vaya a confirmar nuestros hechos con las palabras del Señor, que cuando se pregunten por qué éste actúa así, puedan encontrar en las palabras: el Señor Jesús hablaba así, el Señor Jesús mandó esto, nuestro Señor Jesucristo quería que obrásemos así. Entonces nuestras palabras le confirmen que esa es la ley, el mandamiento, la voluntad de Dios nuestro Señor. Si así viviésemos, entonces se produciría: a los que crean les acompañarán estos signos. Atención, dice Jesús: a los que crean. Entonces, los signos lo van a tener aquel que predica, aquel que vive o aquel al que uno le predica y cree. Es que primero nos tenemos que convertir nosotros. Convertirnos es cambiar nuestra vida mundana. Esa vida mundana, ustedes tendríamos que hacer como un ajuste de toda la vida, pero hay que empezar, diríamos, por unas partes principales. Lo primero es la fe. Ajustar nuestra vida es creer de verdad, vivir la fe. Pero a veces vemos gente que dice que tiene fe, que está supuestamente convertida y sigue creyendo en supersticiones y sigue teniendo su fe no es de acuerdo a la palabra del Señor, a la enseñanza de Jesucristo. Está más en la enseñanza, en la ideología del mundo. Por eso lo primero es una transformación de la mente. Tengan en cuenta que nuestra vida tiene dos partes fundamentales: el pensamiento y la acción. O sea, son tres las claves, ¿no? Pensamiento, acción y sentimiento. Pero el sentimiento no lo podemos dirigir. Lo que nosotros tenemos que trabajar es el pensamiento y la acción. Luego vendrá el sentimiento, que seguirá o combatirá. Pero eso ya tenemos que, eso es otro punto. Primero, el pensamiento. Ajustar nuestro pensamiento a la enseñanza. Creer de verdad lo que nosotros mismos decimos, predicamos. Si nosotros creemos en las palabras del Señor, lo que no puede ser es, cuando las cosas nos suceden de otra manera, que entonces nos desconcertemos. ¿Qué nos dice el Señor, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, la última de las bienaventuranzas? Felices, dichosos, cuando os persigan y os calumnien y os maltraten de cualquier modo, por mi causa, por mi nombre. Estad entonces felices, contentos, alegres, porque vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos, en el corazón de Cristo. ¿Y nosotros de verdad que lo creemos? ¿O precisamente andamos buscando estar bien delante de todo el mundo, que nadie hable mal de nosotros, y nos adaptamos, nos avergonzamos, nos callamos para que no nos hablen mal, nos traten, nos persigan, calumnien o lo que sea? Ahí es, queridos hermanos, que nosotros tenemos que empezar a pensar, pero pensar, y esta es la clave, que muchos
piensan lo mismo que las matemáticas, 2 más 2 son 4 y todo lo que tú quieras, pero su vida va por otro lado. O sea, son como dos pensamientos, una cosa es la fe y otra cosa es la realidad, lo que ellos viven. Ese es el que no termina de creer, ese es el que su fe es, diríamos, inmadura, que no transforma la vida, es una fe que todavía no ha creído de verdad en la palabra del Señor. Por eso estos signos no están en su vida ni cree que es posible, eso es para no sé quién, pero no para él. El que de verdad cree configura su mente de acuerdo a la fe, vive y ajusta todo de acuerdo a la fe, y eso es lo que conforma su modo de pensar y de creer. Cristo ha dicho esto, esto es verdad. Esto es lo que hizo San Francisco Javier. Cuando él creyó, pues actuaba, predicando, trabajando por la conversión de los paganos, de los que no tenían fe, e hizo multitud de milagros. Su vida ya es un milagro, todos los hechos. Entonces, lo primero es creer que realmente Jesús lo que dice es verdad. Asimilar eso, que sea parte de mi pensamiento, pensar como Cristo piensa, sentir como Cristo siente, querer como Cristo cree, actuar como Cristo actúa. Y lo segundo es la acción. Mi forma de vida tiene que ser de acuerdo a lo que yo pienso. No puede ser que yo crea que Cristo, que el Señor es poderoso, que Él nos ayude y demás, y después cuando tengo una dificultad estoy en angustia y ando buscando, aunque sea un curandero, que si busco a alguien que me eche la coca y que me adivine no sé qué, y estoy viviendo de otra manera. Y vivo en pecado, y vivo sin recibir los sacramentos, y vivo, mi vida, mi pensamiento, mi vida, mi acción son diferentes. Claro, esa división interna entre lo que pienso y lo que hago produce un sentimiento de frustración. Nunca podré tener esta alegría que nos dice el Evangelio, porque al no ajustar mi vida al pensamiento, entonces me siento mal conmigo mismo y ando pidiéndole a Dios que me sienta bien. Yo quiero tener paz, yo quiero tener un sentimiento de propia aceptación. Y Dios no va a consentir en eso, no va a colaborar por ahí. Por eso me siento de otra manera, diferente. Y no termino de creer, por eso no hay estos signos en mi vida. Estos signos que hemos escuchado en este Evangelio de San Marcos se entienden de dos maneras, de varias maneras, dos maneras principales. Primero, literalmente, y así lo vemos, hablarán lenguas nuevas. Miren, hay santos que el padre Torres, un jesuita misionero de misiones populares en España, llegó a un pueblo y congregó en la plaza del pueblo, pusieron una tarima, él se subió allí y empezó a predicar, y había dos hombres que llevaban una vida bastante desordenada, que se burlaban, y entonces todo el mundo fue a escuchar la charla de la conferencia que daba de la misión, y ellos agarraron y se marcharon, se fueron para otro sitio. Y empezó el padre a predicar, y cuando ellos escucharon que estaba predicando, se dieron media vuelta y empezaron a caminar. Conforme se iban alejando, seguían escuchando la voz del misionero, y ya salieron del pueblo y estaban lejos, y ellos seguían escuchando como si lo tuvieran ahí delante. Y claro, ya se miraban los dos, pero tú estás escuchando, y decía uno al otro, sí. ¿Y cómo es esto?
si ya estamos a 1 kilómetro del pueblo? Y seguían escuchando la voz del misionero, y eso les entró tal temor que regresaron, se fueron, y ya llegaron allí, y después que terminó, pues le pidieron confesión, se confesaron, porque acompañaron signos. Estos signos que dice, para cada uno Dios va dando un signo. A veces pedimos signos. Señor, si esto es así, concédeme tal cosa. Señor, si tú quieres esto, que yo vea, que yo sienta, que ocurra, que tal, que cual. O dame una señal de que esto es lo que tú quieres. Y el Señor muchas veces los da. Te los da en la vida. Yo con muchas personas he hablado y he visto que Dios les ha dado unos signos. Lo que pasa es que a veces le pedimos signos esperando que Dios no nos los dé, para no comprometernos, para poder tener la excusa de que le pedí a Dios, pero como no sucedió nada, pues por eso no me convierto. Y sin embargo, cuando nosotros hemos recibido un signo de Dios, tenemos una obligación especial de responder, de entregarnos y de llegar a una santidad, una entrega de vida. Pues, ¿qué más quieres que haga Dios? Lo que nos falta, lo que no nos convence, lo que no terminamos de entender, de comprender es que Dios te da la gracia, pero el que tiene que cambiar tu vida eres tú. No esperes que Dios te cambie. ¿Qué quieres? ¿Que te quite las tentaciones? Eso es imposible. Es imposible. Entonces, ¿cómo vencerlas? Para eso tienen la oración. Para eso tienen los sacramentos, tienen la confesión. Y cuando de tal manera te has propuesto luchar contra la tentación para no caer, y a pesar de todo la tentación está ahí que te agobia, hay que tomar decisiones firmes, cortar con esa situación, cortar con esa tentación, con ese ambiente de pecado, con esa situación, porque si no sales de la tentación caerás. Ay, es que me cuesta mucho. Pues cuanto más difícil te sea, primero, más tienes que orar, pedirle a Dios su gracia. Segundo, más esfuerzo, más convencimiento de tu parte. Y tercero, busca ayuda. Pero pon tú el remedio. No esperes que Dios te cambie los sentimientos, Dios te cambie el pensamiento. Si estás viendo películas, revistas, novelas, cosas de estas que te meten el pensamiento mundano de que uno se puede separar, convivir con una persona, adulterar con otro, aprovechar cualquier situación, robar por aquí, mentir por allá. Entonces, eso que no te enseña nada de moral, ¿para qué lo ves? Se te está metiendo eso dentro. Tienes que ser valiente y cortar. Si te cuesta tanto, pide ayuda, saca esos instrumentos, esas cosas, pero tienes que hacer tú el esfuerzo. Si nosotros nos ponemos en serio la lucha contra el pecado, si buscamos un consejo, una orientación, un guía que me diga, haz esto, ponte así, y me pongo con todo el esfuerzo, se logrará, y entonces veré realmente estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Ese demonio que tenemos dentro, ese demonio que nos lleva a la lujuria, que nos lleva a la envidia, que nos lleva a tantas cosas, pues ese demonio es el que hay que echar. Pero después tendremos capacidad para echar demonios de otras personas. Estoy hablando, hay personas que tienen otras tentaciones, que tienen otras cosas, y después con mi ejemplo, con mi palabra, con mi apoyo, y logramos que salga de un vicio, que salga de una esclavitud, de un demonio en lo que está. Hablarán lenguas nuevas. Hay una lengua nueva que es la del amor, que es la de la fe, que es la del perdón. No hace falta hablar inglés, alemán, chino, sueco
otros idiomas, que el Señor también lo puede dar, por supuesto, pero el demonio también lo puede dar, por si acaso. No pongamos todo el interés en hablar una lengua nueva, porque de hecho hemos visto un testimonio de un satánico convertido. Este se fue entregando al demonio y ya le faltaba muy poco para ser un gran sacerdote satánico. Le faltaba el sacrificio humano, eso es lo que le faltaba, pero se enamoró de una chica y ella le dijo: si quieres salir conmigo, me tienes que acompañar. Y lo primero que hacía era por la mañana irse a la misa, y como dice él, se ponía en el primer banco, no era de las que se ponía al final, se ponía en el primer banco. Y después 1 hora de adoración al Santísimo. Y dice, pero aquello a él le... Entonces ya tenía don de lenguas que el demonio le había dado. Pero como él estaba tan enamorado de aquella chica y quería estar con ella, la acompañaba a la iglesia. Entrar a la iglesia empezaba a sudar y aquello le costaba, le picaba el cuerpo, se sentía muy mal. Pero, ¿qué hacer? O estar con ella o dejarla. Y no quería renunciar a ella, así es que estaba allí. Entonces empezó a perder sus poderes satánicos y lo que antes que hablaba lenguas empezó a perder y ya no sabía hablar lenguas, lo perdió. El demonio se lo dio y el demonio se lo quitó. Entonces no pongan el hablar lenguas como que esto es algo, también lo puede dar Dios. De hecho, los apóstoles en el día de Pentecostés ellos hablaban y todo el mundo le entendía en su lengua. Pero la lengua nueva del amor, la lengua nueva del perdón, esa lengua de la virtud es la que tenemos que aprender, la que tenemos que hablar. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. A veces ese veneno mortal no es tanto la serpiente física, sino el mal que nos quieren hacer, las tentaciones, ese veneno de las herejías. A veces vemos que hay personas, incluso dentro de la iglesia, están metiendo unas herejías, que están sembrando hoy día con esto del sínodo de la familia, y hemos visto que hay realmente unas personas dentro de la iglesia, unos teólogos, que están promoviendo herejías verdaderas. Esto de hay que aceptar a los matrimonios, valga la palabra, entre homosexuales, eso no es un matrimonio. Y hay que darle la comunión a los que se han divorciado, vueltos a casar y viven en adulterio. Eso no es la ley del Señor. Entonces, ese veneno de la enseñanza perversa de los que están tratando de meterte el veneno de la cizaña, de la herejía, es lo que no nos hará daño. Es una persona que escucha y que tiene el Espíritu Santo, dice, pero Jesucristo dijo, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre indignamente, come su propia condenación, que me dice la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces, si uno está en pecado mortal, no puede comulgar. Entonces, ¿y esa persona qué va a ser de esa persona? Hablan por eso ese veneno, ¿ve? Un proceso de conversión, un proceso de penitencia que lleve a la conversión, a dejar el pecado, a arrepentirse y a proponer no volver a caer, entonces podrá comulgar cuando ya haya dejado el pecado. Claro que hay situaciones que son complicadas, que habría que verlas con una persona adecuada, con un director espiritual, con un confesor que tenga Espíritu de Dios. Y así ven ustedes, estos signos se van dando cuando la persona se convierte de verdad, profundamente. Trabajemos entonces por estas 3 partes. El entendimiento, ajustando nuestra forma de pensar al Evangelio. Solamente la verdad, como dice el Señor, la verdad os hará libres. No busquemos lo que todo el mundo dice, no busquemos la mayoría para hacer el mal. Hagamos nosotros un ajuste en nuestra forma de pensar, que esto es la fe, que la fe lleva más, por supuesto, pero comienza por el pensamiento.
a lo que Cristo enseña. Cuando yo piense como Cristo piensa, a ajustar la vida. ¿Y qué es más fácil, pensar o vivir primero? Miren, las dos cosas tienen que ir al tiempo. Ajusta tu vida y podrás pensar como Cristo piensa. Piensa como Cristo y podrás vivir como Cristo me dice como Cristo vive. Las dos cosas van juntas. Empieza por lo que puedas, por lo más fácil, de acomodar tu vida al Evangelio y tu pensamiento al Evangelio. Y poco a poco acomodarás toda tu forma de pensar y toda tu forma de vivir. Y entonces verás como el sentimiento, sí vas a tener ese sentimiento de que estoy con Dios, Dios está conmigo, ahora sí, veo que todo esto es verdad y siento el espíritu libre de otras pasiones, de otras esclavitudes, tentaciones y demás, y siento la alegría del Espíritu en mí. Pues pidámosle a San Francisco Javier, a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, este proceso interno. Pongamos de nuestra parte y busquemos la ayuda para lo que nos falte. Donde más dificultad tengamos, ahí hay que buscar un consejo, una ayuda, una orientación. Pensar con Cristo como Cristo piensa, vivir con Cristo como Cristo vive, para poder tener el Espíritu de Dios que me haga sentir los mismos sentimientos de Cristo nuestro Señor. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.